Él la humilló, la trató con arrogancia y desprecio, haciéndola sentirse pequeña delante de todos. Pero, detrás de aquella frialdad, algo inesperado comenzó a surgir. El desprecio inicial escondía una chispa peligrosa que nadie podría imaginar. Al final, aquella humillación daría lugar a una pasión intensa e inesperada. El salón del Belín d'Oro estaba iluminado con una luz suave, candelabros colgando del techo y mesas impecablemente dispuestas. Pero ningún brillo podía opacar el momento de tensión que se avecinaba. Fernando Castillo, como siempre, creía estar por encima de todo y de todos. Se levantó de su silla, ajustó el traje gris carbón que siempre parecía hecho a medida para transmitir poder, y lanzó su mirada habitual de desprecio por la sala. «Sirves tan mal que hasta los niños lo harían mejor», disparó, riendo con la arrogancia de quien siempre tenía el control absoluto. El sonido de su voz reverberó por el salón como un latigazo, y cada cliente presente se volvió para mirar. Algunos intentaron disimular la incomodidad con sorbos de vino, otros susurraban, fascinados por el espectáculo de humillación que se desarrollaba. Daniela Ferreira sintió el calor subirle al rostro, pero no era vergüenza. Era indignación, una mezcla de ira e incredulidad. Se movió con una calma que contrastaba con el torbellino interior. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Cada pensamiento gritaba contra el insulto. Sabía que Fernando se alimentaba del malestar ajeno, que su placer provenía del poder momentáneo que ejercía sobre los demás. Pero Daniela también sabía algo que él jamás imaginaría. Su dignidad no sería arrebatada por un hombre que creía que el dinero y la arrogancia definían el valor humano. Mientras los clientes se encogían y las miradas curiosas se posaban sobre ella, Daniela respiró hondo. Cada segundo parecía una eternidad, pero había claridad en su propósito. No era solo otro turno. Era el momento de demostrar que, aunque vestida de camarera, era alguien que no podía ser subestimada. «Señor Castillo», dijo, firme y controlada, «lamento si el servicio no estuvo a la altura de sus expectativas. Puedo rehacer el pedido de inmediato, de la manera que prefiera». Fernando rió alto, cortante, con ese brillo de diversión cruel en los ojos. Era una risa que podía intimidar a cualquiera. Pero para Daniela había algo más allí, un destello de atención. Una mirada que él raramente dirigía a quien no perteneciera a su círculo de poder. Una curiosidad inesperada que, aunque renuente, comenzó a encender una chispa peligrosa. La tensión entre ellos era casi palpable. Cada gesto, cada respiración cargaba electricidad. Un hilo invisible parecía unir sus miradas, pero ninguno de los dos se atrevería a admitir lo que comenzaba a nacer allí. Una atracción que era, al mismo tiempo, incómoda e irresistible. Daniela sintió la adrenalina subir, no solo por la humillación, sino por la extraña sensación de que aquella tensión podría transformarse en algo mucho mayor. Fernando, acostumbrado a tener el control de todas las situaciones, sintió por primera vez la frustración. Aquella mujer no se rendía, no mostraba miedo. Cada respuesta firme, cada gesto elegante, cada palabra pronunciada con calma, desafiaba su sentido de poder absoluto. En el salón, las miradas se multiplicaban. Algunos clientes comenzaron a susurrar entre sí, intrigados por la actitud de la camarera. No era solo valentía. Había algo más, una presencia que imponía respeto silencioso. La humillación que Fernando había intentado infligir comenzaba a invertirse, aunque de forma sutil, y Daniela percibió la primera reacción instintiva de él. Curiosidad mezclada con frustración. El primer impacto estaba dado. La camarera que él había considerado inferior no solo había resistido, sino que empezaba a dominar la escena de una manera que él jamás habría previsto. La primera chispa de la historia de un amor improbable e intenso se encendió en ese instante, alimentada por el choque, la tensión y la irresistible química de un enfrentamiento que nadie en la sala podría ignorar.
Fernando Castillo permaneció inmóvil unos segundos, algo desconcertado. No estaba acostumbrado a ser confrontado con tanta serenidad. Generalmente bastaba una mirada de miedo, un retroceso o una disculpa apresurada, pero no allí. Daniela mantenía la postura firme, la mirada directa, la voz calma, casi hipnótica. «Esto es solo un restaurante, ¿no?», dijo Fernando, intentando recuperar la autoridad, pero su voz tembló levemente, traicionando la inseguridad que comenzaba a infiltrarse. «Sí, señor», respondió Daniela, con delicadeza pero sin vacilar. «Pero aún así, cada cliente merece respeto y atención, incluso aquellos que se sienten superiores a los demás». El comentario cortante cruzó el aire como una hoja afilada, y Fernando sintió una punzada que no supo definir, ira mezclada con fascinación. Alzó las cejas como si dijera: «¿Quién eres tú para hablarme así?». Pero en el fondo, una parte de él se preguntaba por qué aquella mujer, tan aparentemente sencilla, no se doblegaba. Daniela continuó con el servicio, cada gesto meticuloso, cada detalle ejecutado con precisión. Incluso bajo la mirada de desprecio de Fernando, mantuvo el ritmo. Tomaba notas, servía copas de vino, explicaba la armonización de cada plato con una exactitud que rozaba la perfección. No era solo competencia, era una demostración de que él jamás podría subestimarla. «Camarera», empezó Fernando, intentando interrumpirla, pero algo en su tono sonaba vacilante. «¿Sí, señor?», respondió Daniela, sin siquiera alzar la voz, con esa gentileza que la volvía aún más desafiante. Él tragó saliva. Cada palabra, cada gesto de ella era un recordatorio de que su intento de humillación había fracasado. Todo el salón observaba ahora no solo la tensión, sino el equilibrio de poder que se invertía silenciosamente. Algunos clientes se inclinaban, curiosos. Otros sostenían discretamente sus teléfonos, como anticipando el impacto de aquel momento. Daniela sabía que debía controlar lo que sentía. ¿Ira? Sí. ¿Deseo de venganza? Number. No quería humillar a Fernando. Él ya se estaba castigando solo. El placer de resistir era suficiente. Y aún así, algo inesperado empezó a surgir. La atención que él no podía disimular, el interés involuntario, la fascinación silenciosa. Un fenómeno que mezclaba repulsión y atracción, y que haría que Fernando comprendiera, más adelante, que aquel encuentro no se olvidaría con facilidad. El tiempo parecía desacelerarse. Cada gesto era calculado, cada movimiento cargado de electricidad. Daniela servía los platos, hablaba con voz clara y segura, pero había una tensión invisible, un hilo entre ellos que nadie más percibía. Un hilo que latía con cada palabra, cada movimiento, cada desafío silencioso. «¿Cree que puedo sentarme aquí?», preguntó Fernando de repente, más bajo de lo normal, desviando la mirada. Había algo en su postura que ya no se asemejaba a la arrogancia inicial. Había duda, vulnerabilidad. Daniela lo observó, estudiando a aquel hombre que durante años había parecido intocable, infalible. Por primera vez, percibió la fragilidad escondida detrás de la máscara de millonario, la inseguridad que solo se manifestaba cuando alguien se negaba a ser rebajado. Asintió levemente, sin moverse, manteniendo el control absoluto de la situación. La humillación inicial se transformaba lentamente en algo más complejo, un juego de poder, atracción y desafío. El salón, antes un simple escenario de trabajo, se convertía ahora en el escenario de una danza sutil de emociones y sentimientos contradictorios. A cada minuto que pasaba, Fernando perdía el control, y Daniela descubría una fuerza que iba más allá de la resistencia, la capacidad de transformar el dolor y la indignación en poder propio. El primer contacto, el primer choque de personalidades, la primera chispa de algo improbable había ocurrido. Una humillación planeada por Fernando se había convertido en la semilla de una relación imposible, intensa y llena de tensión, que más tarde evolucionaría en pasión, conflicto
redención y transformación emocional. A la mañana siguiente, Daniela despertó aún sintiendo el peso de la noche anterior. Cada detalle de lo ocurrido seguía grabado en su mente. Los aplausos, el silencio, la mirada incrédula de Fernando, la admiración contenida de los clientes y, por supuesto, la tarjeta con la propuesta de John Mitchell. Aún así, algo en su cuerpo recordaba la tensión eléctrica que se había instalado entre ella y Fernando. Mientras preparaba el café para Lucía y organizaba los materiales escolares de Rafael y Julia, no pudo evitar que su pensamiento volviera al millonario. No a la humillación que él había intentado infligirle, sino a aquella vulnerabilidad inesperada en sus ojos. Un lado de Fernando que pocos veían, pero que, por alguna razón, la inquietaba. «Mamá, ¿está bien?», preguntó Rafael, notando su mirada distante. «Sí, hijo», respondió con una sonrisa, aunque su corazón latía acelerado. Solo pensaba en algunas cosas del trabajo. El teléfono sonó y su corazón se agitó. Era John Mitchell. Un escalofrío recorrió su espalda, mezclado con emoción. Contestó, y la voz de él, firme y cordial, le trajo una sensación de alivio inmediato. Confirmó que podría empezar al día siguiente como directora de Relaciones Internacionales. Una oportunidad única y un salario que transformaría sus vidas. Al colgar, Daniela sintió que finalmente podía respirar. Pero había algo que no podía ignorar, la sensación de que Fernando aún no había terminado de cruzarse en su camino. Algo en su presencia, en su mirada, había creado una tensión que no desaparecería fácilmente. Esa misma tarde, el restaurante Belín d'Oro estaba tan lleno como siempre. Daniela entró ajustando el uniforme, pero había una nueva conciencia en sus pasos. Confianza. Nada de lo que él dijera o hiciera podría volver a disminuirla. Era una mujer con valor, y ahora lo sabía. Fernando entró poco después. El corazón de Daniela se aceleró instintivamente. Él parecía diferente, menos arrogante, aunque aún conservaba ese aire de superioridad que no lograba abandonar del todo. Ella notó que la observaba, y el hecho de que estuviera allí, mirándola sin saber cómo actuar, provocaba algo extraño, una mezcla de ira, curiosidad y, sorprendentemente, fascinación. Se acercó con pasos cautelosos, y ella se mantuvo firme, atendiendo las mesas a su alrededor. «¿Podemos hablar?», preguntó Fernando, con la voz baja, casi vacilante. Daniela se giró despacio, cruzando los brazos. «¿Sobre qué?», preguntó, manteniendo la calma. «Sobre ayer», empezó él, pero se detuvo, incapaz de completar la frase. La arrogancia había desaparecido, sustituida por una vulnerabilidad que la sorprendió. «Yo fui un idiota». Ella arqueó una ceja, estudiando al hombre frente a ella. «¿Dices eso porque te diste cuenta del error? ¿O porque la gente a tu alrededor te obligó a disculparte?». Fernando tragó saliva, desviando la mirada por un instante. «No, no por nadie. Sentí…», vaciló. «Algo diferente cuando me enfrentaste. No era ira, no era solo una reprimenda. Era fuerza, algo que no esperaba ver». Daniela respiró hondo. La tensión en el aire era palpable. Era la primera vez que el millonario, siempre tan controlado, mostraba una fisura emocional, una vulnerabilidad que, aunque incómoda, creaba una conexión imposible de ignorar. «Me humillaste», dijo ella con calma, pero con firmeza. «Y aún así estás aquí, intentando justificar tu presencia. ¿Por qué?». Él dio un paso adelante, sin invadirla. «Porque no puedo sacarte de mi mente desde ayer. Cada palabra, cada gesto». Su voz titubeó. «Me desarmaste de una forma que nadie nunca había conseguido». Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello era confuso, peligroso. Él era arrogante, un millonario acostumbrado a controlar todo, y aún así mostraba fragilidad ante ella. La atracción comenzó a surgir allí, mezclada con repulsión, ira
y una curiosidad irresistible. «Esto es peligroso», dijo ella, intentando imponer racionalidad. «Eres diferente a todos los hombres que he conocido. Y no estoy interesada en dejarme encantar por un millonario arrogante». Fernando sonrió levemente, sin arrogancia esta vez. «No quiero encantarte, quiero entenderte. Quiero descubrir cómo alguien que debería ser frágil, como cualquiera en tu lugar, puede ser tan invencible». El restaurante parecía desvanecerse a su alrededor. El murmullo, los clientes, el sonido de los cubiertos, nada importaba. La mirada de Fernando se encontró con la de ella, y por primera vez, Daniela sintió que él no veía solo a la camarera. Veía a la mujer, la fuerza, la historia y la dignidad que llevaba dentro. El encuentro inicial, que había comenzado como una humillación, se transformaba ahora en algo imprevisible. Atracción mutua, respeto silencioso y una tensión que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. El resto del día transcurrió con Daniela intentando concentrarse en las tareas del restaurante, pero la presencia de Fernando rondaba su mente como una sombra. Cada uno de sus gestos, cada vez que él la miraba discretamente, despertaba una mezcla de rabia, irritación y algo que no lograba nombrar. Mientras servía mesas, escuchó los comentarios de sus compañeras de trabajo, discretos pero cargados de curiosidad. «Mira cómo te observa», susurró Carla, colega de Daniela. «No sé si es admiración o si todavía intenta humillarte otra vez», respondió Amanda, frunciendo el ceño. Daniela forzó una sonrisa y volvió a trabajar, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Era imposible ignorarlo. El millonario que horas antes había sido símbolo de arrogancia y crueldad, ahora mostraba un lado vulnerable, casi humano, y eso despertaba en ella sentimientos contradictorios. Fernando, por su parte, intentaba controlar la inquietud. Nunca se había sentido así. Desde el momento en que la vio desafiar su poder y demostrar su competencia, algo había cambiado en él. La ira inicial por la afrenta se había transformado en fascinación. Cada palabra de Daniela, cada gesto de confianza, lo dejaba hipnotizado. Sabía que necesitaba más que disculpas. Necesitaba entender a aquella mujer que se negaba a inclinarse ante él. «No puedo permitirme sentirme encantado por ella», murmuró para sí mismo mientras ajustaba el blazer. «Es una camarera. No debería haber espacio para sentimientos». Pero su corazón se empeñaba en contradecirlo. Al final del turno, Daniela guardaba los utensilios cuando Fernando se acercó nuevamente, esta vez sin miradas críticas, solo con cierta vacilación. «¿Puedo acompañarte hasta el coche?», preguntó, como si pidiera permiso para entrar en un territorio delicado. Daniela lo miró, evaluando. Por un lado, sabía que no necesitaba nada de él. Por otro, había una curiosidad incontrolable. «Está bien», respondió finalmente. El camino hasta el estacionamiento fue silencioso, pero cargado de tensión. Fernando mantenía una distancia respetuosa, consciente de que cualquier paso en falso podría destruir la frágil conexión que empezaba a formarse entre ellos. Daniela sentía el peso de su mirada sobre ella, y por un instante el aire pareció vibrar con lo que no se decía. «Quería pedirte disculpas otra vez», comenzó Fernando con la voz baja. «No por lo de ayer, sino por todo lo que hice antes, por la arrogancia, por el desprecio, por la forma en que creí poder controlarte sin conocer tu historia». Daniela mantuvo los brazos cruzados, pero no desvió la mirada. «Las palabras son fáciles, señor Castillo. Las acciones demuestran el carácter». Él asintió, comprendiendo el mensaje. «Lo sé, y quiero demostrarlo, no solo a ti, sino a mí mismo, que puedo ser mejor de lo que fui». Un silencio se impuso. La brisa fría de la noche parecía amplificar el momento. Fernando se acercó un poco, pero sin sobrepasar el límite. La proximidad provocó en Daniela una reacción inesperada. Su corazón se aceleró, y algo dentro de ella empezó a cambiar.
No era solo admiración por su coraje, era la sensación de que, a pesar de la humillación inicial, aquel hombre podía ver algo en ella que nadie más veía. Respiró hondo y por primera vez sintió una chispa de curiosidad genuina. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó, con la voz casi en un susurro. Fernando desvió la mirada por un instante, luchando con su propia vulnerabilidad. «Porque no eres como nadie que haya conocido, y porque, de alguna forma, me obligaste a mirar dentro de mí, a enfrentar quién soy realmente». Daniela percibió el peso de sus palabras. Ya no era el hombre arrogante, el ejecutivo cruel. Era alguien roto, intentando encontrar redención, y, extrañamente, eso despertaba en ella una necesidad de proteger, de comprender, de permanecer cerca. «Eso no cambia nada entre nosotros», dijo ella, intentando imponer racionalidad. «No significa que serás perdonado por todo». «Lo sé», respondió Fernando, con la mirada intensa fija en la suya. «Pero tal vez sea el comienzo de algo diferente». El coche de Daniela apareció en el estacionamiento. Ella subió sin mirar atrás, pero sintió su corazón acelerarse con cada paso de él al alejarse. Era una mezcla confusa de emociones: ira, fascinación, atracción y miedo a dejarse envolver. Esa noche, mientras se acostaba, Daniela revivía cada momento, cada gesto, cada palabra. La humillación inicial se había transformado en un punto de inflexión inesperado, el comienzo de una tensión intensa, de una conexión imposible, de un amor que, aunque improbable, comenzaba a germinar. Y Fernando, en su lujoso apartamento, no podía apartar de su mente los ojos de ella, su fuerza, la dignidad que lo desarmaba con cada pensamiento. La humillación que había intentado imponer se había convertido en el catalizador de algo que jamás imaginó sentir. A la mañana siguiente, ambos despertaron sabiendo que nada volvería a ser igual. La humillación se había transformado en atracción, la resistencia en curiosidad, y el primer capítulo de un amor improbable empezaba a escribirse, silencioso, intenso e irresistible. En los días siguientes, el restaurante parecía el mismo, pero para Daniela y Fernando, cada encuentro se convertía en una danza silenciosa de provocaciones y miradas. Fernando, incapaz de ignorar el magnetismo de Daniela, intentaba acercarse con cautela, aunque cada gesto suyo era un equilibrio frágil entre el arrepentimiento y la fascinación. Daniela, por su parte, luchaba contra sentimientos que no quería admitir. La humillación aún dolía, pero el hombre que un día la subestimó ahora mostraba matices que la confundían, momentos de vulnerabilidad, miradas que imploraban comprensión, gestos que intentaban compensar errores pasados. Se sentía dividida entre el odio que aún ardía y la curiosidad que crecía. Cierta noche, mientras cerraba el salón, Fernando permaneció cerca, observando cada movimiento de ella con cuidado. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía transformar la tensión en una distancia irreparable. «Daniela», dijo, con la voz baja, casi vacilante, «yo no puedo dejar de pensar en ti desde aquel día». Ella se quedó inmóvil. El corazón se aceleró, pero su postura firme permaneció. «Señor Castillo, será mejor que olvide eso. No hay nada aquí que justifique sentimientos entre nosotros». «Lo sé», respondió él, acercándose lentamente. «Pero no puedo. Me has desarmado, me hiciste ver mis fallas, me hiciste sentir algo que nunca había sentido antes, algo que no puedo ignorar». Daniela respiró hondo, luchando por no ceder ante la atracción que sentía. Cada palabra suya parecía atravesar el muro que ella había construido a lo largo de los años. Cada gesto tocaba una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. «No entiendes», dijo finalmente. «Lo que hiciste, lo que dijiste, sigue muy vivo dentro de mí. No puedo simplemente ignorarlo». Fernando asintió, reconociendo la gravedad del daño que había causado. «Lo sé»,
y por eso estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para compensarlo, para demostrarte que no soy el hombre que crees que soy. El silencio se extendió, denso, cargado de emoción. Daniela podía oír su propio corazón latiendo con fuerza. Algo dentro de ella empezaba a cambiar, aunque no quisiera admitirlo. Esa semana, pequeños encuentros se convirtieron en momentos prolongados. Fernando se mostraba más presente, pero sin invadir su espacio. Elogiaba discretamente su trabajo, observaba cada gesto con admiración genuina y, aun sin palabras, transmitía respeto. Daniela, sorprendentemente, comenzó a notar detalles que antes le pasaban inadvertidos. La delicadeza con la que él trataba a los camareros, la atención hacia los clientes, la sinceridad en los gestos que no podían fingirse. Un día, mientras ella entregaba pedidos en la terraza del restaurante, una botella de vino cayó accidentalmente cerca, derramando el líquido por el suelo. Antes de que pudiera agacharse, Fernando ya estaba allí, sujetándole el brazo para evitar que perdiera el equilibrio. ¿Estás bien?, preguntó él, con voz tensa. Sí, gracias, respondió Daniela, con el corazón desbocado. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica por su cuerpo. El momento fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para quedar grabado en la memoria de ambos. Fernando sintió la necesidad de alejarse de inmediato, asustado por la intensidad de lo que había sentido. Daniela respiró hondo, intentando ignorar la reacción inesperada que el gesto había provocado en ella. En los días siguientes, la tensión se transformó en miradas prolongadas, sonrisas discretas y conversaciones que intentaban ser naturales, pero siempre cargadas de significados ocultos. La humillación que él había causado aún flotaba en el aire, pero ahora coexistía con algo mucho más profundo, una atracción imposible de negar. Para Daniela, cada gesto suyo era una prueba. Sabía que el dolor del pasado podía ser peligroso si se mezclaba con el deseo que comenzaba a crecer. Pero, en secreto, se sentía más viva que nunca, y Fernando, cada vez más vulnerable, luchaba contra el orgullo y la arrogancia que antes lo definían, mientras la imagen de Daniela invadía sus pensamientos a cada momento del día. Una noche, después de que el restaurante cerrara, Fernando volvió a acompañarla hasta el coche. El silencio era cómodo, cargado de expectativa. Daniela respiró hondo, sintiendo la adrenalina mezclada con la curiosidad y algo más profundo. «Quiero conocerte mejor», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Daniela lo miró, sorprendida por la sinceridad reflejada en sus ojos. Por un instante, el mundo pareció reducirse, y todo a su alrededor desapareció. Sabía que si dejaba una grieta abierta, podría dejar entrar algo que jamás imaginó. Un amor improbable, nacido de la humillación, pero destinado a transformarlos a ambos. «Entonces tal vez deberíamos empezar con cuidado», respondió ella, con voz baja pero firme, «porque no soy alguien que se entrega fácilmente». Fernando sonrió, reconociendo el desafío. «No quiero que sea fácil, quiero que sea real». En ese instante, ambos sintieron el cambio inevitable. El juego de poder se había transformado en algo completamente distinto. La humillación se había convertido en la chispa que encendería una pasión improbable, intensa, confusa, pero completamente real. En los días siguientes, el restaurante parecía seguir la misma rutina de siempre. Pero para Daniela, cada paso de Fernando al acercarse al salón era como una tormenta a punto de estallar. Intentaba mantener la compostura, pero su corazón traicionaba a su mente. Cada mirada de él era una provocación silenciosa, una mezcla de arrepentimiento y deseo que la inquietaba. No quería sentir nada, pero no podía evitarlo. Fernando, por su parte, intentaba controlar la confusión de emociones que Daniela despertaba en él. ¿Arrepentimiento? Sí. ¿Admiración? Sin duda. Y por encima de todo,
una atracción imposible de negar. Se veía arrastrado por algo que jamás pensó que sentiría por una mujer que, meses atrás, ni siquiera se había atrevido a mirar a los ojos sin desprecio. Ahora, esa misma mirada que un día había despreciado, parecía desarmarlo, tocando un lugar dentro de él que no sabía que existía. Una noche lluviosa, mientras el restaurante cerraba, Daniela organizaba los platos en la cocina, cuando Fernando apareció en la entrada, empapado por la lluvia, pero sin apartar la vista de ella. «Daniela», la llamó, vacilante, pero con firmeza. «¿Puedo hacerte una pregunta?» Ella se detuvo, sosteniendo la cuchara con fuerza. «Depende de la pregunta. ¿Aceptarías cenar conmigo mañana? No aquí, ni en un restaurante. Solo tú y yo, sin testigos, sin presiones». Daniela frunció el ceño, sorprendida e irritada por su audacia. «Señor Castillo, no sé si eso es apropiado». «Lo sé, pero quiero hacerlo», respondió él, con una voz cargada de sinceridad. «Necesito intentarlo, antes de que sea demasiado tarde». Ella respiró hondo, intentando ignorar la oleada de calor que recorrió su cuerpo. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Por qué, después de todo, parecía tan vulnerable, tan distinto de aquel hombre arrogante y cruel que la había humillado meses atrás? «Yo no puedo prometer nada», respondió finalmente, con voz baja pero firme. «Pero puedo escucharte». Fernando sonrió, no con aquella sonrisa arrogante que solía usar para impresionar, sino con algo genuino, casi frágil. «Entonces, encuéntrame mañana a las 8. No espero nada más que tu atención». Al día siguiente, Daniela se preparó con cuidado. Se vistió con algo sencillo pero elegante, evitando llamar la atención, aunque deseaba estar a la altura de un hombre que, hasta hacía pocas semanas, la había subestimado. Al llegar al lugar acordado, un pequeño bistró alejado del centro, Fernando la esperaba, nervioso, inquieto, pero sonriente. «Viniste», dijo, casi en un susurro. «Dije que te escucharía», respondió ella, manteniendo la compostura. «Pero no sé si entiendo por qué estoy aquí». Fernando suspiró. «Porque necesito que me veas como realmente soy. No como el hombre que te humilló, ni como el ejecutivo arrogante que juzgó tu vida. Solo como yo». La cena comenzó tensa, con pausas cargadas de significado. Cada mirada, cada gesto, parecía lleno de promesas no dichas. Daniela se mantenía alerta, cautelosa, pero cada palabra de Fernando la tocaba de una manera inesperada. Él hablaba con sinceridad, sin adornos, confesando sus errores, mostrando una vulnerabilidad que no encajaba con el hombre que alguna vez la había humillado públicamente. «Nunca debí hacer aquello», dijo él, con la voz casi quebrada. «Creí que tenía el control, que podía divertirme a costa de alguien. Pero tú me demostraste que estaba equivocado, que estaba ciego». Daniela lo miró, sorprendida por la intensidad del arrepentimiento en sus ojos. No era manipulación, no era encanto, era verdad, y por primera vez sintió algo inesperado, compasión y deseo entrelazados. La cena avanzó, y entre conversaciones tímidas y risas contenidas, algo empezó a florecer. Fernando descubría pequeños detalles sobre Daniela que lo fascinaban. Su inteligencia aguda, su sentido del humor sutil, la forma en que se preocupaba por cada detalle. Daniela, por su parte, notaba que Fernando no era solo un hombre arrogante. Tenía capas, profundidad y la capacidad de arrepentirse y transformarse. Cuando terminó la cena, caminaron juntos hacia el coche. La llovizna fina volvía la noche mágica, reflejando las luces sobre las calles mojadas. Fernando tomó su mano, vacilante, casi temiendo lo que aquel toque podría despertar. «Daniela», dijo él, mirándola profundamente a los ojos. «Sé que aún hay dolor, rabia y desconfianza, pero no puedo ignorar lo que siento. Te quiero en mi vida, si me lo permites». Daniela respiró hondo, el corazón desbocado.
sintiendo la verdad en sus palabras. Cada fibra de su cuerpo estaba en alerta, pero había una conexión imposible de negar. «No sé si puedo confiar», dijo ella, con voz baja pero firme, «pero estoy dispuesta a intentarlo». La sonrisa que Fernando esbozó fue de alivio y alegría genuina. Por primera vez, los dos se encontraban en el mismo terreno, vulnerables y humanos, a punto de iniciar un romance improbable, intenso y lleno de desafíos, pero que ambos sentían inevitable. Esa noche, al despedirse, un silencio cómodo los envolvió. No hubo más contacto que el de sus manos separándose, pero ambos sabían que algo había cambiado para siempre. La humillación inicial había dado paso al respeto, al deseo y a la posibilidad de un amor improbable, imposible de ignorar. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Daniela. La sensación de caminar junto a Fernando, aunque solo en pensamientos, era intensa y confusa. No sabía si podía confiar completamente en él, pero la verdad era que su corazón, contra toda lógica, comenzaba a latir más rápido solo de pensar en él. Cada mensaje de buenas noches, cada llamada rápida para asegurarse de que había llegado bien a casa, hacía que Daniela sintiera algo que nunca había imaginado, una mezcla de emoción y temor. Fernando, por su parte, intentaba reconstruirse ante ella. Después de la humillación pública, se sentía pequeño, vulnerable y desesperado por demostrar que podía ser diferente. En su mente, cada gesto, cada palabra, debía ser cuidadosamente elegida para probar que no buscaba solo redención ante ella, sino que deseaba realmente conectar. Ya no podía ser el hombre arrogante que juzgaba a los demás por su estatus o apariencia. Daniela había desarmado ese lado suyo de una manera que nadie jamás lo había hecho. Una tarde, Fernando apareció en el restaurante sin avisar, haciendo que Daniela casi se atragantara con el café. No había ido a humillarla ni a impresionar a nadie. Estaba allí solo por ella. «Daniela», comenzó, vacilante, «¿puedo hablar contigo un minuto?» Ella suspiró, conteniendo la tensión que se acumulaba en su pecho. «Fernando, no sé si sea buena idea». «Sé que piensas eso», respondió él mirando hacia abajo. «Pero ya no puedo seguir ignorando lo que siento. Necesito decirlo, aunque llegues a odiarme por eso». Daniela cruzó los brazos, observando al hombre que tanto la había humillado y que ahora parecía vulnerable ante ella. «¿Y qué es exactamente lo que sientes?», preguntó, con voz firme pero un dejo de curiosidad. «Admiración, respeto y algo que no puedo nombrar, pero que me consume desde aquella noche», respondió él en voz baja, casi un susurro. «Sé que me equivoqué, que fui cruel, pero tú me enseñaste que hay cosas más importantes en la vida que el poder o el estatus». La mirada de Daniela se suavizó por un instante. No mentía. Sentía el peso de la sinceridad en cada palabra, en cada gesto. Y por más que intentara resistirse, una parte de ella quería creer que ese hombre realmente podía cambiar. «Fernando, esto no va a ser fácil», dijo, controlando la emoción. «Ambos tenemos heridas. Me humillaste de forma pública y cruel». Respiró hondo. «Pero no voy a negar que también siento algo, aunque no debería». La sonrisa que él le dio fue tímida, pero cargada de emoción. «Entonces dame una oportunidad, Daniela. Déjame mostrarte que puedo ser mejor, que puedo respetarte y hacerte feliz». En los días siguientes, empezaron a verse discretamente. Al principio, pequeños encuentros en cafeterías, conversaciones breves, risas tímidas y miradas prolongadas que decían más de lo que las palabras podrían expresar. La tensión entre ellos crecía con cada momento compartido. Fernando descubría matices en Daniela que lo fascinaban. La forma en que cuidaba de sus hermanos y de Lucía, su humor sutil, la fuerza que irradiaba incluso en los peores momentos. Daniela, por su parte, comenzaba a ver más allá de la arrogancia que lo había definido en el pasado.
percibiendo la vulnerabilidad, el arrepentimiento genuino y la capacidad real de transformarse. Un día, durante un paseo por el centro de São Paulo, Fernando tomó la mano de Daniela de forma inesperada. Ella se quedó inmóvil, sorprendida por el contacto. Él la miró a los ojos, como si necesitara su permiso para continuar. «Sé que todavía existe dolor, que hay cicatrices», dijo él, con voz ronca. «Pero quiero construir algo nuevo, algo real. ¿Me dejas intentarlo?» Daniela tragó saliva, sintiendo una oleada de emoción mezclada con temor. «No sé si estoy lista para confiar completamente», respondió, pero permitió que sus dedos se entrelazaran con los de él. «Entonces vayamos despacio», dijo él, sonriendo con alivio. «Sin prisa, sin promesas imposibles, solo nosotros dos». El inicio de aquel romance improbable estaba lleno de matices. Miedo, deseo, arrepentimiento y la esperanza de algo que parecía imposible. Y, a medida que caminaban lado a lado, ambos sentían que aquella conexión trascendía cualquier humillación o resentimiento del pasado. El amor comenzaba a surgir, intenso, inesperado y transformador. En los días siguientes, el contacto entre Daniela y Fernando se volvió más frecuente, aunque aún envuelto en cautela. Cada mensaje intercambiado llevaba una intensidad silenciosa, como si ambos se estuvieran conociendo de una forma completamente nueva, sin etiquetas, sin prisas. Fernando descubría detalles del pasado de Daniela que lo dejaban aún más impresionado. No solo su carrera brillante, sino también el coraje con que había enfrentado años de dificultades y responsabilidades que nunca pidió. «Todavía no puedo creerlo», dijo él una tarde de viernes, mientras caminaban por una plaza cercana al restaurante. «Que hayas pasado por todo eso sola. Yo nunca lo habría imaginado». Daniela desvió la mirada, sintiendo un calor ascender por el pecho. «¿Y crees que eso cambia algo?», preguntó, intentando mantener la serenidad, aunque dejando entrever una chispa de emoción. «Cambia», respondió él, sujetando su mano con firmeza. «Muestra quién eres realmente, y me hace querer ser mejor, no solo por ti, sino por mí mismo». A pesar de la vulnerabilidad que ambos compartían, el pasado de humillaciones y prejuicios no podía borrarse de un día para otro. Algunos colegas de Fernando aún comentaban lo sucedido en el Belín d'Oro, unos con risas disimuladas, otros con miradas de reproche, recordándole el día en que perdió el control frente a clientes importantes. Ahora, Fernando sentía el peso de la vergüenza mezclado con el deseo de recuperar su propio orgullo. Y quizás, más secretamente, el corazón de Daniela. Una cena fuera de la ciudad, organizada con cierta discreción, marcó el comienzo de algo más íntimo. Eligieron un restaurante alejado, elegante pero lo bastante sencillo como para que nadie los reconociera. Fernando, nervioso, intentaba mantener la postura de ejecutivo impecable, pero cada gesto delataba su ansiedad. Daniela, por su parte, observaba cada detalle. La forma en que él jugaba con la servilleta, el cuidado al hablar con la camarera, el nerviosismo contenido que revelaba fragilidad. Era un hombre distinto del arrogante que la había humillado meses atrás. «¿Todavía piensas en lo que pasó en el Belín d'Oro?», preguntó Daniela, rompiendo el silencio, con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Fernando tragó saliva. «Todos los días, pero no como imaginas. No siento rabia hacia ti», dijo, tomando sus manos. «Siento algo que no puedo explicar. Tal vez sea admiración, tal vez culpa, tal vez el deseo de reparar mis errores». La intensidad en su mirada hizo que el corazón de Daniela se acelerara. Una parte de ella quería retroceder, protegerse del riesgo de más dolor o decepción. Pero otra parte, más profunda, se sentía atraída por ese hombre, por la vulnerabilidad que ya no podía ocultar. En los días siguientes, los encuentros discretos se volvieron una rutina. Fernando sorprendía a Daniela con pequeños gestos.
flores dejadas en su apartamento, notas escondidas entre libros y documentos, llamadas breves solo para oír su voz. Cada acto llevaba una mezcla de arrepentimiento, admiración y algo que crecía con cada segundo. Una pasión intensa, inesperada, improbable, que oscilaba entre el miedo y la entrega total. Claro que había momentos de tensión. Fernando debía lidiar con la quiebra inminente de su constructora y el peso de la vergüenza profesional. Daniela tenía responsabilidades con Lucía, Rafael y Julia, además de sus propias cicatrices emocionales, pero cada dificultad enfrentada juntos fortalecía el lazo entre ellos, creando un vínculo que iba más allá de la atracción física. Era una comprensión profunda, una empatía nacida del dolor compartido y de la superación personal. Una noche lluviosa, mientras caminaban bajo los paraguas, Fernando tomó el rostro de Daniela entre sus manos. «Sé que no merezco que confíes en mí tan pronto», dijo, con la voz cargada de sinceridad. «Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar, a luchar por ti, por nosotros». Daniela sintió que se le formaban lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción intensa que mezclaba alivio, esperanza y deseo. «Yo también», murmuró, permitiendo que el momento se prolongara. Y en ese instante, bajo la fina lluvia que caía sobre São Paulo, ambos se permitieron el primer beso. Tímido, pero cargado de todas las emociones reprimidas, de todo el respeto ganado y de la pasión que comenzaba a florecer, incluso después de tanto sufrimiento y humillación. A partir de ese momento, Fernando y Daniela descubrieron que el amor improbable podía surgir del lugar más inesperado, del enfrentamiento, de la humillación, del sufrimiento compartido, y que, a veces, era necesario desprenderse de la arrogancia y la ira para realmente ver la fuerza y la belleza de alguien. En los días siguientes, al beso bajo la lluvia, Daniela y Fernando descubrieron que el inicio de una relación improbable traía más desafíos de los que habían imaginado. Aunque la pasión surgiera rápidamente, cada encuentro estaba cargado de un torbellino de emociones y recuerdos no resueltos. Fernando, con la conciencia pesada por el pasado, luchaba contra el orgullo herido y la necesidad de recuperar su propia dignidad. Daniela, aún marcada por años de sacrificio y humillación, dudaba en entregarse por completo, aunque sentía un deseo creciente y genuino. El primer encuentro oficial, fuera de la rutina laboral y del restaurante que los había unido de manera tan intensa, ocurrió en un pequeño hotel boutique en el centro de la ciudad. Fernando insistió en pagar la estancia y toda la cena, pero no de manera ostentosa. Quería mostrarle a Daniela que su interés no era financiero ni superficial, sino personal y emocional. «Sé que puede parecer extraño», dijo, después de abrir la puerta de la habitación con vista al yacht a la ciudad iluminada. «Pero quiero que te sientas segura, que sepas que estoy aquí de verdad». Daniela sonrió levemente, pero no dejó que el miedo desapareciera por completo. «¿Y si me lastimo de nuevo?», preguntó, con voz baja, casi temiendo su propia vulnerabilidad. Fernando se acercó, colocando las manos sobre sus hombros. «No voy a lastimarte. No como otros lo hicieron, y no como yo mismo lo hice en el pasado. He aprendido», dijo, con la voz cargada de sinceridad. «He aprendido que el respeto y la paciencia son lo que sostiene cualquier relación. Y quiero aprender contigo». La noche avanzó entre conversaciones profundas, risas nerviosas y pequeños gestos de afecto. Fernando notó detalles que nunca antes había percibido. La forma en que Daniela movía las manos cuando estaba pensativa, su manera firme de hablar, incluso cuando se sentía vulnerable, la determinación que emanaba de cada palabra. Por su parte, Daniela comenzó a ver más allá del millonario arrogante que la había humillado. Veía a un hombre humano, falible, pero capaz de aprender y cambiar. A la mañana siguiente, ambos despertaron con la luz suave entrando por las cortinas.
La cercanía de la noche anterior había creado una sensación de intimidad inédita. Fernando observó a Daniela dormida, sintiendo una mezcla de admiración y deseo de protegerla. Se acercó y, sin despertarla, le dio un beso suave en la frente. «Buenos días», murmuró ella, despertando poco a poco, con la sonrisa matinal iluminando su rostro. «¿Sigues aquí?» «No podía irme sin verte despertar», respondió Fernando, la sinceridad reflejada en el tono de voz. «Y honestamente, no puedo dejar de pensar en ti». Daniela sintió que una mezcla de calor y nerviosismo recorría su cuerpo. «Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti», admitió, desviando la mirada, incapaz de negar la intensa atracción que sentía. Los encuentros siguientes se caracterizaron por una mezcla de intensidad y cuidado. Fernando se aseguraba de respetar los límites de Daniela, pero la tensión entre ellos crecía con cada toque, cada mirada prolongada, cada palabra cargada de significado. La atracción física se volvía inevitable, pero lo que realmente los unía era la conexión emocional que construían, la comprensión mutua del dolor, la superación y el deseo de redención. Pero la vida no permitía que todo fuera sencillo. El pasado de Fernando, su quiebra, los inversionistas que lo abandonaron, la esposa que pidió el divorcio, todavía lo perseguía. Cada llamada inesperada, cada noticia de nuevas pérdidas, le recordaba su vulnerabilidad. Daniela, por su parte, enfrentaba los desafíos de cuidar de Lucía, Rafael y Julia, de compaginar el nuevo trabajo con su vida personal y de lidiar con las miradas de sorpresa y juicio de quienes no entendían la rapidez con que su relación con Fernando había evolucionado. Una tarde de sábado, Fernando decidió llevar a Daniela a conocer el barrio donde vivía la mayor parte de su familia. Paseaban por calles amplias, con árboles alineados y cafés encantadores. Fernando habló sobre sus errores, sus pérdidas, y sobre cuánto había aprendido a valorar la vida de una manera que antes ignoraba. Daniela escuchaba atentamente, pero con cada historia, su corazón se aceleraba no solo por admiración, sino por la certeza de que había espacio para algo real y profundo entre ellos. «¿Alguna vez te has arrepentido de encontrarte conmigo?», preguntó ella, en un momento de franqueza, mientras se apoyaba en su brazo. «Nunca», respondió él sin dudar. «No importa todo lo que pasó antes, este momento, nosotros dos, es real. Y no quiero perderlo por nada». La mirada de Fernando se cruzó con la de ella, y por un instante, todo el mundo alrededor desapareció. No había restaurante, humillación ni juicio externo. Solo estaban ellos, conectados de una manera que desafiaba el pasado y las expectativas de ambos. Los días se transformaron en semanas, y la rutina entre Daniela y Fernando comenzó a adquirir los contornos de una vida que ninguno de los dos esperaba. Cada encuentro llevaba la misma intensidad del primero, pero ahora, junto con la pasión, surgían pequeños conflictos y pruebas que ponían a prueba los límites de ambos. Fernando, acostumbrado a controlar todo, se sentía vulnerable frente a la fuerza de Daniela, y eso, extrañamente, lo atraía aún más. Ella, por su parte, luchaba contra el miedo a lastimarse, sabiendo que cualquier desliz podría significar no solo sufrimiento emocional, sino también repercusiones prácticas en su ya complicada vida. Cierta noche, decidieron cenar juntos en un restaurante del barrio de Jardins, un lugar elegante pero discreto. Daniela estaba nerviosa, preocupada por las miradas y juicios, mientras Fernando intentaba alejar tanto su propia ansiedad como la de ella, sosteniendo su mano discretamente sobre la mesa. «¿Sabes, Dani?», dijo él, con voz baja, casi un susurro, mientras la miraba a los ojos. «Nunca imaginé encontrar a alguien así. Eres diferente, fuerte, inteligente, y aunque pienses que nadie lo nota, todo en ti irradia autenticidad». Daniela sintió que su corazón se aceleraba. La mezcla de timidez y deseo la dejaba sin aliento. «¿Y tú, Fernando?», comenzó,
pero se interrumpió, tragando su propia vacilación. Eres intenso, difícil de descifrar, pero real. El silencio que siguió no fue incómodo, al contrario, cargaba la tensión eléctrica de quienes se entienden sin necesidad de palabras. Fernando sostuvo su rostro con delicadeza, acercándose lentamente, los labios casi tocando los de ella. Daniela cerró los ojos, sintiendo cómo la pasión crecía y la inseguridad se mezclaba con la certeza de que aquel momento podía cambiarlo todo. «No sé cómo pasó, Dani», murmuró él después del breve beso, pero cargado de significado. «Pero estoy completamente involucrado contigo». «Y yo contigo», respondió ella, con la voz temblorosa, revelando que la barrera de la prudencia cedía a algo que hacía mucho tiempo no sentía: entrega. En los días siguientes, su relación pasó a ser un delicado equilibrio entre pasión y cautela. Fernando enfrentaba el constante recuerdo del pasado humillante, de las quiebras y de la exposición pública que había sufrido. Daniela cargaba con el peso de sus responsabilidades familiares y la experiencia que le había enseñado a no entregarse completamente sin garantías. Aún así, cada encuentro consolidaba una conexión más profunda, basada en respeto, deseo y comprensión mutua de sus historias de dolor y superación. Un día, mientras caminaban por el parque, Fernando se detuvo abruptamente, sosteniendo firmemente las manos de Daniela. «Dani, necesito contarte algo», dijo, con expresión seria, pero los ojos reflejando vulnerabilidad. «Mi pasado no es solo un problema mío. Algunas personas todavía intentan derribarme, invierten en contra de mi empresa y...» Tragó saliva. «No quiero que sufras por mi causa». Daniela apretó su mano con fuerza, mirándolo a los ojos, sintiendo la mezcla de amor y preocupación que los unía. «Sé que hay riesgos», dijo ella, con voz firme. «Pero estoy contigo. Y si hay algo que aprendí, es que huir no resuelve nada». La tensión aumentaba con cada noticia de problemas financieros, cada inversor que retrocedía o contrato que se cancelaba. Y, paradójicamente, esas dificultades los acercaban aún más, haciendo que cada momento juntos fuera más intenso y cada muestra de cuidado más significativa. Una noche, después de una cena sencilla en un apartamento alquilado, Fernando se acercó a Daniela, con la mirada cargada de deseo y afecto. «Sé que has pasado por mucho», dijo, con voz ronca. «Y aún así estás aquí conmigo. Eso me vuelve loco. Te quiero, Dani, pero quiero que sea sin prisa, sin miedo». Ella sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Yo también te quiero», dijo, permitiéndose ceder al deseo que crecía cada día. «Pero debemos tener cuidado. Aún tengo responsabilidades, aún tengo miedo de lastimarme». Fernando sonrió, la tensión suavizándose ante la valentía de ella. «Está bien», dijo, acercando sus labios a los de ella, en un beso cargado de promesa, paciencia y deseo contenido. «Tendremos tiempo, lo haremos bien». A la mañana siguiente, Daniela se despertó con la sensación de que algo había cambiado. No solo la pasión, sino la confianza, la intimidad y la sensación de protección. Fernando se había convertido no solo en un amante improbable, sino en un compañero, alguien dispuesto a aprender, cambiar e invertir emocionalmente. A pesar de los problemas externos y del miedo constante a lastimarse, encontraron fuerza en la conexión surgida de la humillación inicial, del enfrentamiento en el restaurante y de la intensidad de la vida real. Cada beso, cada caricia y cada conversación consolidaban la relación, transformando lo improbable en inevitable. Y mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, ambos percibieron que aquel amor, nacido del dolor y de la exposición, tenía el potencial de ser algo más grande de lo que cualquiera de los dos jamás imaginó. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional para Daniela y Fernando. La relación que comenzó de manera improbable
envuelta en humillación y prejuicio, se transformó en una pasión intensa y, al mismo tiempo, delicada. Cada encuentro llevaba la intensidad de quienes ya habían pasado por dolor y humillación y ahora estaban dispuestos a entregarse, aunque con precaución. Fernando descubría, día tras día, cuánto admiraba a Daniela, no solo por su inteligencia o por sus habilidades impresionantes como traductora, sino por la fuerza silenciosa que llevaba consigo, por su capacidad de mantener la dignidad incluso cuando la vida parecía aplastarla. Veía en ella algo que nunca había encontrado en sus relaciones anteriores: resiliencia verdadera, coraje práctico y una autenticidad que lo desconcertaba y lo atraía como un imán. Daniela, por su parte, se encontraba dividida entre el deseo de entregarse al hombre que despertaba en ella una mezcla de pasión y ternura, y la necesidad de mantener su propia vida y responsabilidades bajo control. Aunque era una mujer acostumbrada a enfrentar crisis y desafíos, sentía que esta relación no era solo amor, sino también vulnerabilidad, confianza y riesgo. Una tarde, Fernando la llevó a conocer un lugar especial, un pequeño apartamento con vista al Parque Ibirapuera, que había alquilado para momentos discretos, lejos de la mirada curiosa de la ciudad. «Quise un lugar para nosotros», dijo, con una sonrisa tímida pero genuina. «Lejos de todo, donde podamos ser solo nosotros». Daniela miró a su alrededor, impresionada por la sencilla elegancia, la atención a los detalles y, sobre todo, por el gesto que demostraba cariño y respeto. «Es perfecto», dijo, sin poder ocultar la emoción. «Parece que pensaste en todo». Fernando sostuvo sus manos, la intensidad de su mirada reflejando no solo deseo, sino admiración y respeto. «Pensé en nosotros, Dani. No quiero que nada arruine esto. Sé que tienes responsabilidades, que tu vida no es fácil, y aún así estás aquí. Eso me vuelve loco». El beso que siguió no fue solo pasión, fue entrega, promesa y deseo contenido durante meses, que ahora estallaba con fuerza. Daniela sintió que su corazón se aceleraba, la mezcla de miedo y placer, consciente de que estaba frente a algo que podía transformar por completo su vida emocional. En los días siguientes, comenzaron a explorar la intimidad de manera más profunda, no solo física, sino emocional. Fernando compartía sus inseguridades, los problemas familiares y los desafíos financieros que aún enfrentaba. Daniela, a su vez, revelaba sus temores sobre la salud de Lucia, el futuro de Rafael y Julia, y la responsabilidad que cargaba sola por 3 vidas. Cada conversación era intensa, cargada de emoción y honestidad, fortaleciendo un vínculo que iba más allá de la pasión. Sin embargo, los obstáculos no tardaron en aparecer. Comentarios maliciosos sobre la diferencia de clase social, miradas críticas de colegas e incluso mensajes anónimos insinuando que Daniela solo se aprovechaba de la situación económica de Fernando, comenzaron a surgir. Con cada ataque, Daniela se fortalecía. Sabía que su amor por Fernando no se basaba en dinero o estatus, se basaba en respeto, admiración y conexión profunda. Fernando, por su parte, luchaba contra la vergüenza residual del pasado, el recuerdo de humillaciones anteriores y el miedo a perder el control de la situación. Pero con cada gesto de cariño y fortaleza de Daniela, se permitía ceder, abrirse y mostrar vulnerabilidad. Por primera vez, no necesitaba controlar todo. Por primera vez, se sentía humano y completo, al lado de alguien que realmente lo comprendía. Una noche, después de una cena en la que compartieron confidencias y risas, Fernando sostuvo el rostro de Daniela con firmeza y mirándola a los ojos, le dijo, «Ojos», dijo. «Dani, sé que todo comenzó de manera improbable, incluso humillante, pero hoy no puedo imaginar mi vida sin ti, no solo por lo que eres, sino por lo que me haces ser. Me haces querer ser mejor, más humano, más presente». Daniela sintió que las lágrimas amenazaban con caer,
pero desvió la mirada, absorbiendo la intensidad del momento. «Yo también, Fernando», dijo, con voz firme, pero cargada de emoción. «Me haces sentir que puedo confiar, que puedo entregarme sin miedo, pero debemos ir despacio. Aún tenemos mucho que equilibrar». Fernando asintió, abrazándola con fuerza, sintiendo su cuerpo contra el suyo, consciente de que, a pesar de las dificultades, allí estaba la base de algo sólido, un amor nacido del dolor, pero transformado en respeto, deseo y compañerismo. La pasión que surgió de la humillación inicial ahora se consolidaba en algo que prometía resistir al tiempo, a las adversidades y a las críticas del mundo exterior. Y mientras la ciudad allá afuera palpitaba con vida, permanecieron allí abrazados, conscientes de que habían encontrado algo raro y valioso, un amor improbable, intenso y, sobre todo, verdadero. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Daniela. Entre el exigente trabajo como directora de Relaciones Internacionales y los cuidados de Lucia, Rafael y Julia, todavía encontraba tiempo para Fernando. Cada encuentro era una mezcla de placer, tensión y miedo a sufrir emocionalmente. Fernando, por su parte, continuaba enfrentando críticas sutiles y veladas sobre la relación. Amigos cercanos e incluso algunos socios cuestionaban su vínculo con una mujer que en otro tiempo consideró inferior. Pero a él ya no le importaba. Cada palabra de amor y cada gesto de cuidado de Daniela consolidaban una verdad que ningún dinero o estatus podría sustituir. Estaba completamente enamorado. Una tarde, Fernando decidió llevarla a un paseo inesperado, algo que rompiera la rutina, la oficina y el mundo corporativo. Alquilaron un yate para recorrer el río Pineiros. La brisa suave, el reflejo del sol en el agua y el silencio interrumpido solo por el sonido del motor crearon un escenario perfecto para que ambos se abrieran completamente. «Sabes, Dani», dijo Fernando, observando el horizonte, «nunca imaginé que alguien como tú pudiera entrar en mi vida de manera tan abrumadora. Al principio fue humillación, luego sorpresa, y ahora…» Vaciló, como buscando palabras que pudieran expresar todo lo que sentía. «¿Y ahora es pasión?», preguntó Daniela, con una sonrisa jugando en sus labios, pero los ojos atentos a él, desconfiada de cualquier exageración o promesa vacía. «No es solo pasión», respondió, sosteniendo su mano con firmeza. «Es algo que nunca había sentido antes. Me haces querer ser mejor, más humano. Contigo aprendí que el estatus, el dinero, el poder, todo eso es vacío si no hay conexión real». Daniela sintió el corazón acelerarse. Palabras tan sinceras, provenientes de alguien que en otro tiempo la humilló, la conmovían de maneras que no sabía si podía controlar. Aún quedaban cicatrices emocionales, recuerdos dolorosos del pasado, pero el presente ofrecía algo tan intenso que parecía imposible resistirse. Los encuentros se hicieron más frecuentes, pero discretos. Fernando y Daniela necesitaban equilibrar la pasión con las responsabilidades y las miradas del juicio social. La prensa empresarial comenzaba a notar la cercanía. Rumores sobre la directora internacional y el millonario de la construcción circulaban, y la curiosidad del público amenazaba con exponer la intimidad que ambos trataban de preservar. Mientras tanto, Daniela enfrentaba desafíos internos. A pesar de haber reconstruido su vida financiera y profesional, se preguntaba si realmente podía confiar en alguien que una vez la humilló públicamente. Pero cada gesto de Fernando, cada palabra de respeto y cada intento de hacerla sentir valorada, reducía la barrera que ella había erigido cuidadosamente a lo largo de los años. Una noche lluviosa, Fernando apareció inesperadamente en el apartamento de Daniela. Estaba empapado, con la corbata torcida, pero los ojos brillando de urgencia. «Necesito verte», dijo, sin rodeos. «No puedo esperar más. Cada minuto lejos de ti me desespera». Daniela respiró hondo, sintiendo una mezcla de miedo, expectativa y deseo. «Fernando»,
Necesitas calmarte, dijo, tratando de mantener la compostura. No, respondió él, acercándose y sosteniendo su rostro con delicadeza. No hay calma cuando lo que siento es así. Ya no puedo esconderlo. Te amo, Dani. Te amo de una manera que no puedo explicar, pero es real. El beso que siguió fue intenso, desesperado y cargado de emoción. Las lágrimas que Daniela había contenido durante meses finalmente cayeron, mezclándose con la lluvia que entraba por la ventana. Se abrazaron, la intensidad del amor y la pasión transformando cada herida del pasado en fuerza. En los días siguientes, Fernando comenzó a integrarse a la vida de Daniela como parte de su rutina. La ayudaba con tareas simples pero significativas. Cuidaba de Lucia, ayudaba a Rafael con los estudios y llevaba a Julia a paseos que fortalecían los lazos familiares. Cada acción reforzaba no solo el amor, sino también el respeto y la asociación que se formaba entre ellos. Sin embargo, no todo era perfecto. La sociedad, el círculo de Fernando e incluso antiguos clientes intentaban interferir. Comentarios sobre diferencias de clase, sospechas sobre motivaciones financieras y miradas de juicio eran constantes. Pero Daniela, ahora más segura, enfrentaba cada situación con firmeza, defendiendo la relación que, aunque improbable, se había vuelto esencial para ambos. El amor improbable que comenzó con humillación, dolor y prejuicio, se transformó en una conexión profunda, intensa y resiliente. Fernando descubrió que amar no significaba dominar ni humillar, sino reconocer valor, apoyar y crecer juntos. Daniela descubrió que permitirse amar no era debilidad, sino valentía para confiar de nuevo y entregarse a algo que valía la pena. Y en medio de los desafíos, las miradas críticas y las pequeñas intrigas de la vida social, construyeron un amor que no era solo pasión, sino un cimiento de redención, confianza y transformación emocional, demostrando que incluso los encuentros más improbables pueden generar historias inolvidables de amor verdadero. Los meses pasaron rápidamente, y la relación entre Fernando Castillo y Daniela Ferreira se fortaleció de maneras que ninguno de los dos había imaginado posibles. La pasión improbable, nacida de humillación y prejuicio, evolucionó hacia una conexión sólida, construida sobre respeto, admiración y confianza. Fernando aprendió que el poder y el dinero no reemplazan el cuidado y la atención, y Daniela descubrió que entregarse a alguien genuino no significa perder el control, sino ganar coraje para vivir plenamente. Una mañana soleada de sábado, Daniela estaba en el apartamento cuidando de Lucia, que ahora se movía con más autonomía, mientras Rafael revisaba proyectos de ingeniería en la sala de estudios y Julia dibujaba animadamente, retratando escenas de la familia. Sonó el teléfono. Era Fernando, pero el tono de la llamada no era el habitual. Había urgencia, mezclada con un cierto nerviosismo que Daniela reconoció de inmediato. «Dani, necesito que vengas a la oficina. Es urgente», dijo, con la voz cargada de tensión, algo inusual. Daniela frunció el ceño, preocupada, pero también sintió un puntito de curiosidad. «¿Qué pasó?» «Prefiero que lo veas personalmente», respondió Fernando, con un breve suspiro antes de colgar. Se arregló rápidamente, dejando a Lucia cómoda, y pidió un Uber. El tráfico de São Paulo parecía conspirar contra su prisa, pero cada minuto solo aumentaba su ansiedad. Al llegar al edificio de la constructora, Fernando la esperaba en la entrada, visiblemente afectado, pero con la mirada fija en ella de un modo que hacía que su corazón se acelerara. «¿Qué pasó?», preguntó ella, acercándose. «Vamos al piso», respondió él, señalando el ascensor. El silencio durante el trayecto fue pesado, cargado de expectativas no dichas. Al llegar al piso 34, Fernando abrió la puerta de su oficina personal. El ambiente era moderno, pero ahora parecía pequeño ante la tensión que flotaba entre ellos. «Dani, pasó algo grande», comenzó, con voz baja, casi temblorosa. «Mi empresa
Estamos a punto de perder un contrato internacional que sería crucial para nuestra expansión en América Latina. Necesito tu ayuda. Daniela se sentó frente a la mesa, asimilando la situación. ¿Cómo puedo ayudar? Fernando respiró hondo. Necesito que participes en la negociación, no solo como directora de Relaciones Internacionales, sino como alguien en quien confío totalmente. Tenemos que impresionar a una delegación europea. Son exigentes, calculadores, pero si lo logramos, el contrato está asegurado. Ella lo miró, reconociendo la confianza implícita. ¿Quieres que vaya contigo porque confías en mí o porque crees que puedo reemplazarte? Provocó, con una ligera sonrisa. Ambas, dijo él, con sinceridad. Confío en ti, Dani. Y también sé que solo no podría manejar toda la complejidad de esta negociación. En los días que siguieron, Fernando y Daniela trabajaron juntos intensamente. Hojas de cálculo, presentaciones, reuniones con abogados y encuentros estratégicos llenaban cada minuto. Cada desafío aumentaba la cercanía entre ellos, y cada pequeña victoria creaba una tensión eléctrica, silenciosa, que ambos sentían, pero rara vez admitían. Una noche, después de un largo día de preparativos, Fernando la sorprendió con una cena improvisada en su ático. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas panorámicas, creando un escenario íntimo y casi mágico. «Dani, gracias por estar a mi lado», dijo él, sosteniendo su mano con firmeza, pero sin prisa. «Sé que no soy perfecto. Nunca lo fui. Pero me has mostrado que todavía puedo ser mejor, que aún puedo merecer algo verdadero». Daniela sintió una ola de emoción, recordando cómo todo había comenzado. Humillación, desprecio, dolor, y ahora, allí, frente a ella, estaba la redención y el amor en sus formas más inesperadas. «Fernando, nunca esperé que algo así pudiera suceder», dijo ella, con la voz baja pero firme. «Pensé que eras solo otro millonario arrogante, alguien imposible de conectar de verdad. Pero aquí estamos, y a pesar de todo, me enamoré de ti». Él sonrió, acercándose lentamente. «Yo también me enamoré de ti. Cada gesto tuyo, cada palabra, cada momento de fuerza y vulnerabilidad, me conquistó por completo». El beso que siguió fue lento, intenso y lleno de promesas no dichas. Era un momento de entrega, de confianza, de amor que había resistido todas las adversidades y pruebas. El pasado de humillación y prejuicio ya no los definía. Habían construido algo nuevo, más fuerte y verdadero. El beso terminó, pero el silencio que siguió estaba cargado de significado. Fernando y Daniela se miraron, cada uno absorbiendo la profundidad de lo que habían compartido. La ciudad de Sao Paulo se extendía a su alrededor, pero en ese momento, el mundo parecía existir solo para ellos dos. «Dani, nunca imaginé que podría sentir algo así», murmuró Fernando, sosteniendo su rostro entre las manos. «Has cambiado mi vida de una manera que nadie jamás logró». «Yo también cambié, Fernando», respondió Daniela, con los ojos brillando. «No solo tú, yo también. He crecido, luchado, sobrevivido, y ahora puedo elegir ser feliz de verdad». Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo intenso y descubrimientos personales. Daniela destacaba en cada negociación, y Fernando aprendía, poco a poco, a compartir poder y responsabilidad, a valorar el talento y la dedicación de alguien que no solo lo acompañaba, sino que lo desafiaba de forma constructiva. La asociación profesional se transformaba naturalmente en complicidad emocional. Una tarde de martes, mientras revisaban contratos en su oficina, Fernando interrumpió a Daniela de repente. «Sabes, he pensado mucho sobre aquella noche en el restaurante, sobre todo lo que pasó», dijo, con un leve temblor en la voz. «Y me di cuenta de que, de cierta manera, fue lo mejor que me ha pasado». Daniela arqueó una ceja. «¿Lo mejor? ¿Después de humillarte públicamente?» «Sí», respondió él, con una sonrisa tímida. «Porque sin eso,
Nunca te habría visto de verdad. Nunca habría conocido a la persona increíble que eres. Y, sin eso, quizá nunca me habría enamorado de ti. Ella rió, una risa ligera y llena de ternura. Y yo pensaba que solo eras arrogante e insoportable. ¡Qué ironía!, ¿no?, dijo, sosteniendo su mano. Con el tiempo, Fernando aprendió a escuchar, a preocuparse de verdad por la familia de Daniela. Visitaba regularmente a Lucia, llevaba a Julia y Rafael a paseos que antes parecían imposibles, y poco a poco se convirtió en una presencia confiable y afectuosa en sus vidas. La conexión entre Daniela y Fernando no era solo amor, era respeto, admiración y confianza. Pero la vida, como siempre, aún ponía a prueba sus límites. Uno de los inversores europeos más importantes, tras recibir información incompleta, amenazó con cancelar un contrato de 15 millones. Fernando entró en pánico, pero Daniela mantuvo la calma, revisando cada detalle, cada cláusula, cada argumento. Pasaron noches enteras trabajando, durmiendo poco, pero nunca separados. Una noche, después de horas de negociaciones por videoconferencia, Fernando se acercó a Daniela y dijo: «Eres increíble. No sé cómo hago para merecerte a alguien como tú». «No se trata de merecer», respondió ella, sonriendo, cansada pero feliz. «Se trata de elegir, y yo te elegí a ti, Fernando. Siempre te elegí». A partir de ahí, sus vidas tomaron otro rumbo. El contrato se cerró con éxito y la constructora se recuperó financieramente. Pero más que eso, Fernando cambió. La arrogancia dio paso a la humildad, el prejuicio a la admiración, y la necesidad de humillar fue reemplazada por un deseo genuino de apoyar y amar. Su romance se consolidó con pequeños gestos: desayunos en la terraza del ático, noches de cine improvisadas en el apartamento de Daniela, largas conversaciones sobre libros, viajes de fin de semana para descansar de la rutina corporativa. La pasión que nació de la humillación se transformó en un amor profundo, intenso y duradero. Y, finalmente, llegó el día en que Fernando se arrodilló frente a ella, ya no como el arrogante millonario que intentó humillarla, sino como un hombre que reconocía sus errores y quería construir un futuro juntos. «Dani, ¿aceptarías ser mi esposa?», preguntó, con los ojos llenos de emoción. Daniela lo miró, recordando cada momento de lucha, cada lágrima, cada logro, cada noche en que sintió miedo y desesperación. «Sí», respondió sin dudar. «Sí, Fernando, la boda fue simple, elegante, pero cargada de significado». Amigos, familiares y colegas celebraron no solo la unión, sino la transformación de dos vidas que parecían imposibles de cruzarse, pero que encontraron en el amor la redención. Años después, todavía recordaban aquel restaurante, aquella noche de humillación que lo cambió todo. Reían juntos de la ironía del destino y, sobre todo, nunca olvidaron que el amor verdadero, incluso improbable, puede nacer en los lugares más inesperados, transformando el dolor en fuerza y la vergüenza en redención. Daniela seguía siendo doctora, traductora, profesora, hermana, hija, luchadora. Fernando, ahora diferente, era un hombre que entendía el valor del respeto, la humildad y el amor. Y juntos construyeron una vida que nadie podría quitarles, llena de cariño, logros y, sobre todo, dignidad. Y esa fue la increíble trayectoria de Daniela y Fernando. De la humillación a la redención, del prejuicio a la pasión verdadera. Una historia que demuestra que la dignidad, el coraje y el amor pueden transformar cualquier vida. Si te emocionaste con esta historia, deja tu like para mostrar que todavía hay quienes creen en la justicia y en el amor verdadero. Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias de superación, pasión y giros que tocarán el corazón. Comenta aquí abajo: respeto y amor siempre. Si tú también crees que nadie debe ser disminuido por su apariencia o profesión,